Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. ¿Quién quiere oír palabra? Abra la Biblia, santo hermano, en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 8. San Juan 15, 8. Acuérdense que estoy dando un estudio sobre Cristo como el gran yo soy. Hoy voy a dar el último nombre de Cristo como el gran yo soy. Jesucristo, la vid verdadera. Jesucristo, la vid verdadera. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan capítulo 15 y versículo 1. ¿Qué dice la palabra? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, esa palabra pámpano significa rama, toda rama que en mí no lleva fruto la quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, te doy gracias por tu preciosa palabra, por este estudio que hoy nos permites hacer. Oro en el nombre de Jesús para que tu Espíritu hable a través de mi boca y mis hermanos sean sensibles a la voz del Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, estamos llegando ya a la recta final de un hermoso estudio de Jesucristo como el gran yo soy. Hoy estaré dando el último nombre de Cristo como el gran yo soy. Hemos enseñado 6 de esos nombres y vamos a enseñar hoy y el próximo domingo el último, el 7º. Y ya nos mostrará el Señor un estudio hermoso sobre la vida de mi amigo Jesús. Para los hermanos que vienen por primera vez, alguien estará preguntando a qué se refiere con el yo soy. Pues quiero explicarle que el nombre yo soy es el nombre que distingue a Dios. Dios es el gran yo soy. Esa palabra yo soy indica que Dios es eterno, que Dios no tiene comienzo de días ni fin de días. Sencillamente Dios ha existido y existirá por los siglos
de los siglos. Eso significa yo soy el que soy. Cuando Dios usó el nombre yo soy. Le voy a narrar la historia, esto para los hermanos que vienen por primera vez. Cuenta la historia en el libro del Éxodo, que está en su Biblia. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, que Moisés iba por un desierto, la península del Sinaí, llevando las ovejas normales. De pronto Moisés tiene una visión, ve un árbol que se está lleno de fuego, pero no se quema. Moisés se sorprende, dice: ¿cómo así que ese árbol está lleno de fuego, pero no se quema, no se consume? Moisés se acerca a este árbol y escucha la voz de Dios desde el cielo, que le dice, y ustedes me dicen, ¿qué le dijo Dios? Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Moisés se apresura, se quita sus sandalias, se arrodilla ante Dios, y Dios le dice a Moisés su misión: Moisés, quiero que te levantes, vayas a Egipto, saca a mi pueblo, el pueblo de Israel, porque está cautivo como esclavo por Faraón, el rey de Egipto. Llevan 430 años esclavizados allí, y este pueblo ha llorado, ha gemido, y ese clamor ha llegado a mis oídos. Por tanto, ve y diles que yo te envío para sacarlos de la esclavitud y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Moisés le pregunta a Dios: bueno, yo voy a los judíos y les digo que tú me envías, pero ellos me van a preguntar: ¿y cómo te llamas? ¿Qué les digo? Dios le dice: diles al pueblo de Israel que yo soy el que soy, soy el gran yo soy. Dios se mostró al pueblo de Israel como ese gran yo soy. Cuando Cristo nació, muchos años después, siglos después, Cristo nació en Belén de Judea. Cuando tuvo edad para su ministerio, 30 años se calcula, Cristo se presentó al pueblo de Israel como el gran yo soy. ¿Cuántas veces usó Jesús ese nombre? 7 veces. 7 de las cuales hemos enseñado 6. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Luego Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Después Cristo dijo: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Luego por 4ª vez dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Luego, como 5º lugar, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la última, la 6ª, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie irá a mi Padre a menos que lo haga por mí. Y la 7ª y última, hoy dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo aquel que lleva fruto, que no lleva fruto, lo quitará, y toda rama que lleva fruto la limpiará para que lleve más fruto. Así que ¿cuántas veces usó el gran yo soy? 7. Hoy estudiaremos la 7ª vez. Levante la mano si les quedó claro por qué este estudio. Ahora que ya lo entienden, les voy a explicar. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué es una vid? Una vid es un árbol que produce uvas. Eso es una vid. La vid produce ¿qué? Uvas. Cuando hay hartas vides sembradas, ¿cómo se llama esto? Un viñedo, que es donde se hacen los vinos. Así que esa palabra vid, viñedo es relacionada. Vid es una mata, viñedo es todo un cultivo. ¿Estamos entendiendo? Así que Cristo dice que Él es la vid, el tronco, y cada uno de nosotros somos las ramas. ¿Qué espera Él que llevemos? Fruto. ¿De qué serviría una vid que no produce fruto? Entonces se espera de la vid que produzca ¿qué? Fruto. Como ya tienen en mente esto, empecemos a estudiar la palabra. Primero, en Números Romanos, la vid. La vid. Primero, el pueblo de Israel
es presentado en el Antiguo Testamento como la vid de Dios. Repito, ¿quién fue presentado primero como la vid? El pueblo de Israel. ¿Cuándo sucedió eso? En el Antiguo Testamento. Ustedes saben que la Biblia se compone de dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo es antes de Cristo y el Nuevo es después de Cristo. Así que antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, se nos presentó al pueblo de Israel como la vid de Dios. Léalo en Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 1. Libro del profeta Isaías 5:1. Atiende, santo, por favor. Ahora, dice Dios, cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Había también en ella un lagar. Esperaba Dios de este viñedo que le diese ¿qué? No oigo, por favor. Uvas. ¿Y qué le dio? Uvas silvestres. Esta palabra silvestre, uva silvestre, quiere decir que eran uvas incomibles, porque son muy amargas. Ahora pues, dice Dios, vecinos de Jerusalén, mire que le está hablando a judíos, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía yo hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo, dice Dios, que mi viña me diese uvas dulces? En vez de uvas dulces me ha dado uvas que amargas, silvestres. Os mostraré, dice Dios, lo que voy a hacer a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca, es decir, la derribaré y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Crecerá el cardo y los espinos. Aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Atiende, santo. Ciertamente, dice Dios, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Vamos todos. Ciertamente, la viña de Dios de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos, es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. ¿Qué esperaba Dios de este pueblo? Juicio. ¿Y qué le dieron? Vileza. ¿Qué esperaba? Justicia. ¿Y qué tuvieron? Clamor. Clamor por su pecado y por el castigo de Dios. Así que queda claro, hermanos santos, que el viñedo de Dios, ¿quién era? El pueblo de Israel. ¿Qué creen ustedes que era el fruto que Dios esperaba de ellos? ¿Uvas? ¿Plata? ¿Qué creen entonces? ¿Qué esperaba Dios de este pueblo? Que yo no oigo, adorar. ¿Y qué terminaron adorando? Ídolos, imágenes. Le pregunto a los santos, ¿creen que eso ha cambiado hoy? Este mundo es idólatra, hermano. Dios esperaba de ese pueblo un pueblo santo, un pueblo recto, pueblo que lo adorara, que le diera la gloria. Y ellos dijeron, no queremos adorar a Dios, más bien adoremos a los demonios como Moloc, como la diosa Cera, como Baal, como cualquiera de esos ídolos. Yo sé que muchos de ustedes dirán, el pueblo de Israel a través de la historia ha sido muy castigado, pero ¿por qué? Porque el pueblo no quiso darle la gloria a ¿quién? A Dios. Por eso, si ustedes leen la historia de Israel desde su origen, verán que Israel ha pasado por unos cataclismos terribles. En el año 586 antes de Cristo, cuando el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó a todo Israel y se los llevó cautivos a Babilonia, y allá estuvieron 70 años de cautiverio. Luego de los 70 años regresan con Zorobabel, Esdras y Nehemías en su Biblia a reconstruir una ciudad arrasada. Vuelven y la construyen, pero vuelven a caer en la que
No oigo. En la idolatría. Y es por eso que vienen los castigos. Cuando Cristo viene al mundo, el rey Herodes estaba apenas edificando el templo, porque el templo había sido arrasado. Cristo mismo profetizó que en el año 70 ese templo iba a ser destruido, que no quedaría piedra sobre piedra. Efectivamente, en el año 70 de nuestra era, el general Tito, general romano, enviado por el emperador Vespasiano, vino a Jerusalén y arrasó con la ciudad, la destruyó y mató a todos los hombres, mató a las mujeres, violaron a las mujeres, le sacaron del vientre sus hijos. Muchos niños murieron en esa época. Cristo lo profetizó cuando lloró sobre Jerusalén por el castigo que venía, pero el pueblo no aprendió. Siguieron en su rebeldía, negaron a Cristo. Por eso no se le haga nada extraño de todo lo que ha vivido a través de la historia. Hace apenas 60 años atrás, en el holocausto nazi, Adolfo Hitler ordenó matar más de 6 millones de judíos que murieron en los campos de concentración nazi, murieron en las cámaras de gases y murieron como carbón humano, quemados en los crematorios. Más de 6 millones de judíos. ¿Por qué? Porque este pueblo se niega a darle la verdadera adoración a Dios. La adoración es a través de Cristo. Ellos niegan a Cristo. ¿Qué es lo que les estoy tratando de decir? ¿Qué es lo que Dios demanda de una vid? No oigo. Adoración. ¿Qué se le dio a Dios esta mañana? Adoración. ¿Qué le estábamos negando a Dios en esta iglesia? Adoración. No puede ser posible que empezáramos un servicio con 50 personas, 2 filitas. Y si los hermanos que me ven allá en sus hogares miran, esta iglesia está completamente llena. Aquí caben 3,000 personas. Pero no, 2 filitas y todo el tiempo de la alabanza, el chorro de gente entrando. Eso no es adoración, iglesia. Estábamos confundiendo la adoración con un grupo de teloneros que le abren la entrada a un predicador. Yo no quiero que venga a verme a mí, yo quiero que venga a adorar al creador del universo. Entonces diga, esa vid que es Israel no sirvió. Ese gato no sirvió. ¿Recuerdan de esa canción? Solo jugábamos cuando niños. Hacíamos una ronda y salía el gato a correr a perseguir al ratón. Y cuando no lo alcanzaba, entonces todo el mundo decía, ese gato no sirvió. Se levantaba otro gato. Generalmente yo era el gato que no servía. ¿Cómo voy a alcanzar al ratón? No puedo ni andar, menos correr. Diga, Israel no sirvió. No funcionó. No le dio ¿qué? La gloria a Dios. Entonces Dios escogió otra vid. ¿Quién es esa vid? ¿Quién fue la primera vid? Israel. ¿Y quién fue la segunda? Nosotros, no, señor. Cristo fue la segunda. Segundo, Jesucristo se presenta en el Nuevo Testamento como la vid verdadera. Entonces, como Israel no funcionó, Dios envió a su propio Hijo. Juan 15:1. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Por qué Cristo dijo verdadera? Porque es la única que sirvió. Lea este pensamiento a ver si lo entiende. Jesucristo se presenta a sí mismo como la vid verdadera. Óigame, como el único que puede ofrecer plena satisfacción a Dios el Padre. O sea, ¿qué era lo que Dios quería? Dios se quería en el cielo mirar al pueblo de Israel y decir, ah, qué lindo pueblo, qué hermoso pueblo, qué bendición, qué contento me siento con mi pueblo. Pero mire, lea el libro del Éxodo, Números o Deuteronomio en su casa y verá que Dios le decía a Moisés, quítate de ahí, Moisés, y yo consumiré a este pueblo de un solo golpe. Soy harto de que no me obedezcan.
Y Moisés se interponía y le decía: Señor, por favor, no acabes con tu pueblo. Mira, si tú los consumes, los egipcios van a decir que te quedó grande meterlos en la tierra y se van a burlar de ti. Por amor, Señor, a tu nombre, no mates al pueblo. Tenle paciencia, Señor. Permíteme ayudar a este pueblo a ver si ese Moisés no hacía sino interceder. Y si no hubiera sido por Moisés, ese pueblo de Israel hubiera sido ¿qué? Borrado. Porque ese pueblo no sirvió. Entonces Dios mandó una vid que funcionara. Mire que Cristo sí sirvió. Amén. Mateo 3:16. Mateo 3:16. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz, atención hermano, hubo una voz del cielo, de los cielos, o sea la voz de Dios, que decía, atiende: este es mi Hijo amado, y óyeme, en quien tengo complacencia. O sea, el que alegra mi corazón. Diga: esa vid estaba dando ¿qué? ¿Qué estaba dando? Fruto. Estaba haciendo lo que Dios quería. Estaba alegrando el corazón ¿de quién? De Dios. ¿Estamos claros, hermano? ¿Me voy haciendo entender? Bueno, ya hablamos de la vid, el tronco. Ahora, ¿de quién más hablamos? Pues de las ramas. Ya hablamos del tronco, de la vid. Hablemos ahora ¿de quién? De las ramas. Segundo punto, hablemos de las ramas. Segundo de Números Romanos. Lea conmigo. Atención. Así como hay dos tipos de vid, porque ya le dije Israel y Cristo, así como hay dos tipos de vid, también hay dos tipos de ramas. Hay dos tipos de ramas. Una que es la rama cortada, la que Dios quita porque no sirve, y la otra que permanece. Así que vamos a estudiar primero la rama cortada. Primero, hablemos de la rama cortada. Juan 15:2. Juan capítulo 15 versículo 2. ¿Qué dijo Dios de esas ramas? Y ustedes me ayudan. Todo pámpano o toda rama, dijo Jesús, que en mí no lleva fruto, ¿qué hará Dios? No escucho. La quitará. A ver, iglesia, mire que esto es duro lo que le estoy diciendo. Vuelvo a repetir, analicen lo que Dios nos está enseñando. ¿Cuál es el fruto que Dios está pidiendo? Perdóneme, hábleme duro, es que tengo problemas de oído, no oigo. Una sola palabra, 1, 2 y 3. Adoración. ¿Qué demanda Dios? Ese es el fruto que Él pide. Pero mire lo que Dios dice, o lo que Jesús dice: toda rama o todo pámpano que en mí no lleva fruto, que no adora, que no da lo que el Padre pide, ¿qué hará Dios? La quitará. Ahora dígale a su hermano: oiga, ¿de verdad que es importante la adoración? Y si no, Dios ¿qué va a hacer? Quitarla. Voy a leer algunas cosas. Hay tres posiciones teológicas respecto a la rama que es cortada. Mire, iglesia, si hay algunos versículos de la Biblia que han sido polémicos a través de la historia, y uno de esos versículos es este. Se ha discutido a saciedad sobre la rama, se han escrito compendios teológicos sobre esto. De estos compendios o de estos pensamientos teológicos hay tres pensamientos. Yo le voy a enseñar a ustedes los tres pensamientos, tres posiciones que los teólogos creen que se trata de esta rama que Dios quita de la vid y la echa. Porque si ustedes leyeron más adelante, dicen que la rama que es cortada la recogen, primero la cortan, se seca, la recogen y la echan ¿en dónde? En el fuego. Aquí me está hablando de un juicio terrible, de una rama que como no dio fruto, el Señor la corta, se seca, la recogen y la echan al fuego. Entonces, debido a esto, se han levantado tres posiciones teológicas respecto al tema. Yo le voy a enseñar a ustedes las tres.
Ustedes escojan la que más les guste. No vamos a pelear por eso. Usted escoja la que cree que es la mejor. Yo al final le digo la que yo considero que es la mejor. Y al final, pues seguimos siendo amigos. No vamos a pelear por eso. Porque yo no vengo a imponerles algo. Yo les enseño la doctrina y ustedes escogen lo que consideran que es real. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces voy a explicarle estas tres posiciones teológicas respecto a la rama que es cortada. Primero, o A. Algunos teólogos piensan que esa rama habla de la condenación del falso creyente. ¿La condenación de quién? Del falso creyente. De esos hermanos que vienen a la iglesia, que parecen que son cristianos, pero salen de la iglesia y son más demonios que el mismo diablo. O sea, en la iglesia muestran una carita así, de yo no fui, pero salen a la iglesia y hacen barbaridades. Se acuestan con cuanta mujer o hombre pasa, roban, dañan, dicen vulgaridades, se emborrachan, de todo. Y el domingo usted los ve aquí otra vez con la Biblia en la mano, pero son unos verdaderos hipócritas. Entonces eso es un falso ¿qué? Cristiano. Algunos dicen, esa es la rama que Dios corta, ese que se las da de cristiano, pero que no tiene nada de cristiano, es un pecador peor que cualquier otro. Lea conmigo. Esta posición teológica enseña que la rama que es cortada se refiere al falso creyente que por su falta de fe termina en el fuego del infierno. Eso lo enseña un grupo de teólogos. Esos son los falsos creyentes. B. Otros teólogos dicen, no se trata de falsos creyentes, se trata de verdaderos creyentes que por su pecado pierden su salvación. Entonces la condenación del verdadero creyente. La condenación del verdadero creyente. Esta posición teológica enseña que la rama que es cortada se refiere al creyente que por su pecado termina perdiendo su salvación. Entonces hay otros teólogos que dicen, no, eso no habla de pecadores, eso habla de gente cristiana, pero que como son tan pecadores y no quieren arrepentirse, pues Dios termina cortándolos y mandándolos al infierno. Esa es una posición de un grupo teológico que sigue un pensador que se llamaba Jacobo Arminius. Él enseña que el que no guarda su salvación se puede ir al infierno. Y le voy a enseñar la tercera y última. Vaya escogiendo cuál le gusta. La tercera posición dice que esta rama que es cortada se trata de la disciplina del verdadero creyente. Disciplina, no condenación, disciplina. Leo. Esta posición teológica enseña que la rama que es cortada se refiere al creyente que es disciplinado. Oiga, disciplinado duramente por su pecado, aún con su propia vida. Entonces aquí tenemos la otra posición. Este dice, sí, se trata de verdaderos cristianos. Son cortados, pero no para mandarlos al infierno, sino son cortados antes de tiempo para que su alma pueda ser salva al final del tiempo, cuando Cristo regrese. Son cristianos que se dejan arrastrar por la tentación. Son verdaderos cristianos, aman a Dios, pero les puede más la carne que el espíritu. Por eso Dios los tiene que cortar para evitar que su alma se vaya a perder en el infierno. 3 posiciones teológicas. ¿Cuál le gustó? Usted la escoge y vamos a ser amigos, no vamos a pelear por esto. ¿A quién le gustó la primera? Se trata de falsos creyentes que no viven realmente para Dios, terminan en el infierno. Bueno, hay por ahí una que otra mano. ¿A quién le gustó la segunda? Un verdadero creyente que por su pecado pierde su salvación y termina en el infierno. ¿Y a quién le gustó la tercera? Una disciplina de Dios tan fuerte que termina esa persona castigada, perdiendo hasta su propia vida. Levante la mano los de la tercera, me uno a ustedes. Yo creo que esta es la respuesta. Ahora, hay algunos alumnos que empiezan clase conmigo este martes del instituto. ¿Hay algunos? Ok. Como ustedes van a ser alumnos míos y van a estar en una materia, este martes vengo a dictarles clase,
Esa materia se llama teología sistemática. Pues ustedes tienen que aprender desde ya que cuando uno presenta una tesis teológica como esa, uno tiene que tener argumentos bíblicos para sostenerla. No se trata de decir, yo creo esto, pero ¿y cómo lo demuestra? No, porque yo creo. No, eso no sirve. Un teólogo demuestra su tesis a la luz de las Escrituras. Entonces, como yo les digo que creo la tercera, pues les voy a demostrar, o voy a presentar mejor mi tesis, a ver si los convenzo a los que no creyeron. Primera de Corintios 5:1. Estoy hablando, vuelvo y repito, de que esa rama que es cortada se trata de un cristiano verdadero, pero como es pecador y no quiere arrepentirse, pues Dios termina cortándolo, pero no para mandarlo al infierno, sino para tratar de que su alma se salve. ¿Aló? Vamos a ver si este pasaje de la Biblia sostiene mi tesis. Primera de Corintios 5:1. Voy a leerlo de la NTV. Lea conmigo en la pantalla. El apóstol Pablo dice, atención iglesia, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, la iglesia en Corinto, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Este hombre que iba a la iglesia en Corinto le estaba poniendo los cachos a su propio papá. Estaba acostándose a la esposa, a la madrastra. Versículo 2. Dice el apóstol Pablo a la iglesia: ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar, no oigo, llorando de dolor y de vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. ¿Qué hay que hacer con este hombre? Perdón, es que no oigo. Echarlo de la congregación. Aunque no estoy con ustedes, dice Pablo, en persona, sí lo estoy en el espíritu. Como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre este hombre. ¿Mi qué, perdón? Hay algunos hermanos que usan tanto este versículo: no juzguen para que no sean juzgados. No, porque con la misma vara que me di. Hermano, la Biblia dice que el pecado hay que ¿qué? Juzgar. Hay que dejarlo ahí, porque una manzana podrida termina pudriendo a todas. Que hay algunos hermanos que dicen: ay, no, tiene que uno tener amor, no juzguen. ¿Cómo así que no juzguen, hermanos? Si la Biblia misma lo enseña, el pecado hay que juzgarlo, el pecador hay que echarlo. Ese pecador que no se arrepiente, sino que quiere seguir en pecado, que no quiere cambiar, hay que sacarlo de la iglesia, porque de lo contrario termina acabando a toda la iglesia. Escuche, versículo 4, perdón. En el nombre del Señor Jesús, dice Pablo, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Dice Pablo: yo estaré presente en el Espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. ¿Qué hay que hacer? Dice Pablo. Entonces deben, no oigo, expulsar a este hombre y entregárselo ¿a quién? A Satanás. ¿Pero para qué? Para que su naturaleza pecaminosa sea que destruida, y oiga, y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Así que aquí hay dos juicios: el pecador que no se arrepiente, que sigue haciendo de las suyas en la iglesia, acostándose con todas las hermanitas mundanas, obviamente, porque la hermana que estaba ahí era de la iglesia. A ese hombre hay que sacarlo de la iglesia. ¿Por qué hay que sacarlo? Para entregárselo ¿a quién? Perdón, a Satanás, para que Satanás destruya su naturaleza pecaminosa. ¿Qué es su naturaleza pecaminosa? Pégale un pellizco, dígale: esa es su naturaleza. Su hermano, pega, esa es su naturaleza pecaminosa. Ese que lo lleva a fornicar, ese que lo lleva a ver pornografía, ese que lo lleva a ver televisión sucia, ese que lo lleva a ver películas diabólicas, satánicas, esa es su carne.
Pero ¿cuál es el propósito de Dios con ese juicio de cortarlo de la iglesia, entregárselo a Satanás? Que su cuerpo sea destruido, pero que su espíritu sea que salvo cuando Cristo regrese. Así que esta tesis sostiene lo que estoy diciendo. Cuando el Señor corta a la rama que no da fruto, Él no la manda al infierno, sino que la juzga tan duro porque quiere salvar su alma. Le presento otro argumento. Primera de Corintios 11:27. Este argumento es para sostener mi tesis. Primera de Corintios 11:27. Atención, iglesia, escuchen. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor de forma indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. ¿De qué está hablando la Biblia? Está hablando de la Santa Cena. Dice que el que coma indignamente de ese pan y de esa copa, sin discernir lo que está haciendo, puede estar comiendo juicio. Versículo 28. Por esta razón, cada uno debería examinarse. ¿Aló? Antes de comer la copa, cada uno debería ¿qué? Examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, o sea, sin santidad, ¿qué pasará? Come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. ¿Alguien está entendiendo esto? El que se atreva a comer el pan de la Santa Cena y la copa como un pasabocas, sabiendo que la semana, el día anterior o la semana anterior estaba ya en una residencia fornicando, está comiendo juicio. Versículo 30. Esa es la razón, diga, esa es la razón por la que muchos de ustedes, dice Pablo, son débiles. Algunos están ¿qué? Enfermos, y algunos incluso han muerto. Ahora yo le pregunto, ¿por qué andan enfermos o se han muerto? Porque Dios los cortó por estar tomando la cena indignamente. Iglesia, lo que se pasa, el pan y el vino no es un pasabocas. Estamos recordando la obra que Cristo hizo ¿en dónde? En la cruz. Así que cuando usted vaya a cenar, primero mire su corazón, mire cómo está, y no se eche ese pan a la boca y de afán y se tome la copa. Es que como hacen juguito de uva es tan rico, porque aquí damos el jugo de uva de la vid, y alguno dice es que es sabroso. Hermano, pilas con eso, porque dice la palabra que algunos por tomar esto livianamente, Dios los puede ¿qué? ¿Los puede qué? Perdón. Los puede cortar. Así que el argumento es sólido. La rama cortada no está hablando de un juicio para el infierno, sino de cristianos que viven una vida liviana, una vida de pecado, y Dios prefiere llevárselos antes de que sigan pecando. No puede Dios hacer lo que Él planeó para ellos. Creen en Dios, pero Dios tiene que llevárselos porque no dejan más, no hacen otra cosa más que pecar y ceder a la tentación. Segundo, entonces ya le hablé de la rama cortada, ahora le hablo de la rama podada. ¿Ustedes saben qué es podar? Cortar las hojitas que están malas. ¿Pero para qué las corta uno? Pues para que la mata se ponga más bonita. Lea nuevamente Juan 15:2. Juan 15:2. Ponga atención, iglesia. Escuche, por favor. Todo pámpano, dice Dios, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué lo hará? Lo quitará. Esa es la rama que cortada. Pero mire lo que sigue. Todo pámpano que lleva fruto, ese que sí lleva fruto, ¿qué hace Dios con este? Lo limpiará
¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿A eso qué se le llama? Podar. Usted no está cortando la rama, usted le está quitando las hojitas secas, le está quitando por allá lo que no está, le está quitando los gusanos, lo que está mal, el piojo que le sale a las matas, le está fumigando, usted la está limpiando, porque usted quiere que la mata le dé más fruto. Eso hace Dios con nosotros. Todos los días Dios tiene que estar limpiando al cristiano. Todos los santos días Dios nos trata, nos limpia. Con su palabra nos está limpiando. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel, los sacerdotes iban a entrar al tabernáculo? Antes de entrar tenían que lavarse ¿qué? Las manos y los pies. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, te voy a lavar los pies. Ay, Señor, ¿cómo se le ocurre? Señor, si no me dejas lavarte los pies, tú no tendrás parte conmigo. Ese lavar los pies implica que Dios nos tiene que purificar a diario. Todos los días, querámoslo o no, nos contaminamos de pecado. Hay cosas que nos ensucian. ¿Por qué el Señor hace una congregación semanal o 2 veces a la semana? ¿Por qué Dios quiere que nos reunamos los miércoles, los sábados, en el ayuno, el domingo? Porque esta palabra que predico cada semana es como un jabón desinfectante que limpia al cristiano y lo mantiene sano y limpio para darle la gloria a Dios. ¿Alguien está entendiendo? Cada vez que predico la palabra de Dios, esa palabra le llega a la gente y la gente dice: wow, yo la estoy embarrando, llegué tarde y la próxima semana me van a cerrar la puerta, yo tengo que cambiar. Esa palabra lo está tratando, es como un jabón, es como un desinfectante y la persona cambia. Ahorita hablamos de hermanos pecadores, entonces el hermano dice: y o sea que yo si sigo con esta mona me voy a ir al infierno, yo tengo que cortar con esta vieja, yo tengo que salir de esa vieja, me va a matar, no, yo no puedo seguir. Esa palabra lo está limpiando. Eso es lo que Dios hace con la palabra. Por eso es tan importante que los cristianos se congreguen, que los pastores prediquen la verdad, que prediquen la palabra verdadera para limpiar a la iglesia. Alguien diga amén. Como ya lo entendió, ahora lo leemos. Lea conmigo. La rama que lleva fruto se refiere al verdadero cristiano que cada día crece más y más a semejanza del Señor Jesús. El cristiano cada día tiene que parecerse más al Señor. Todos somos transformados de gloria en gloria. Cada día tenemos que parecernos más a Cristo. B, las buenas ramas dormidas. ¿Sí ve? Las buenas ramas son podadas por Dios mismo con el propósito de mantenerlas libres de la contaminación del mundo y, óigame, así lograr que produzcan un mejor y abundante fruto. Para eso es que Dios la limpia. Y tercero, el instrumento. Atención, el instrumento que Dios utiliza para mantener limpias sus hermosas ramas es la santa palabra de Dios. Es la palabra. Se lo voy a demostrar. Versículo 3, Juan 15:3. ¿Qué dijo el Señor? Hablando a las ramas. Ya vosotros, no oigo, ya vosotros estáis limpios. ¿Pero por qué? Por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que limpia una rama? La palabra. Pero la palabra verdadera, no la pedidera de plata, no el atracadero desde los púlpitos. Es la palabra que exhorta a la persona a dejar su pecado, la palabra que lo invita a un arrepentimiento, la palabra que le dice lo que está haciendo mal, no la palabra que le aplaude su pecado y que le consiente lo que está haciendo. Esa palabra no salva a nadie, esa palabra condena, manda al infierno. La palabra que salva es una palabra exhortativa, es una palabra directa, es una palabra que de pronto no le agrada a la persona, pero la salva.
Es una palabra que le muestra su pecado. Es una palabra que lo lleva por el camino correcto y lo hace corregir el camino equivocado. Esa palabra es la que Cristo enseñó y fue la que dijo el Señor: conoceréis la verdad y esa verdad te hará libre, dice el Señor. Amén. Inclina tu rostro, por favor, y haz un análisis. Amado hermano, ¿qué rama eres? ¿Eres una rama que está dando fruto? ¿Que estás alegrando el corazón de Dios con tu diario vivir? ¿O eres una rama a la que Dios está a punto de cortar? Esa respuesta yo no la puedo dar porque yo no conozco tu vida. Tal vez tú me dirás: pastor, yo creo que soy esa rama a la que Dios está podando. Hoy, por ejemplo, pastor, entendí que tenía que llegar temprano y llegué. Soy una rama que, aunque no doy un fruto perfecto, Dios me está preparando para dar un mejor fruto. Así que tú estás, digámoslo en cierta forma, bien. No perfecto, pero estás bien. Pero me preocupa en las ramas que andan en pecado, que no dan fruto, que están dominadas por el enemigo. El diablo las hace lo que quiere con ellas. Están doblegadas a Satanás. Esas ramas están a punto de ser cortadas. Vuelvo y le repito, no se trata de una condenación, pero sí se trata de que Dios te está llamando para que no tenga que disciplinarte con tu propia vida. O tal vez hay otras ramas que definitivamente no son ni siquiera de ese viñedo. Están en pecado, no son cristianos, están totalmente alejados de Dios. A esas ramas es a las que yo me voy a referir hoy. A esas ramitas que, si no se arrepienten y no buscan a Dios, pues sencillamente cuando se mueran van a ir al fuego del infierno, porque no han nacido de nuevo. A ustedes es a los que Dios está llamando para poderles bendecir, poderlos salvar, y para que cuando Cristo venga ustedes puedan ir al cielo. A ustedes que saben que el mundo los tiene dominados, el diablo los domina, las drogas, el cigarrillo, el alcohol, el sexo, la pornografía, la masturbación, el homosexualismo, el lesbianismo, la promiscuidad, el robo, la lujuria, la idolatría, la hechicería, la brujería, la cartomancia, la meditación trascendental, la metafísica, la nueva era, el vudú, cualquiera de esas porquerías que el diablo mete en la mente, corrompe a la iglesia, a la gente, y la puede mandar al infierno. Hoy el Señor lo está invitando a que usted se una a Él, a que usted salga de ser una rama tirada en el piso que está a punto de irse al infierno y se pegue a Cristo para que venga a tener vida. Pastor, ¿eso es posible? Si es posible que Dios me perdone después de que yo fui y aborté a mi hijo. Yo creo que Dios no me puede perdonar ese pecado. Claro que sí, hermana. Si usted se arrepiente, Dios la puede perdonar. Pastor, pero ¿será que Dios sí me perdona? Yo me acosté con un varón, aunque yo también soy varón. ¿Será que esto Dios me lo puede perdonar? Si usted se arrepiente, sí, hermano. Y si usted viene aquí y le pide perdón a Dios, sí. Pastor, yo violé una niña menor de edad. ¿Será que Dios sí me puede perdonar? Si usted se arrepiente, hermano, y deja ese pecado para siempre, Dios le puede perdonar, siempre y cuando usted reconozca su pecado y se aparte de él. Hoy es el día de su salvación, hermana. Pastor, pero es que yo he sido bruja. Es más, yo vine hoy a hacer brujería a esta iglesia y no pude por la presencia de Dios. ¿Será que Dios sí me puede perdonar? Si usted se arrepiente, hermana, sí, claro, Dios la puede perdonar y le puede dar una vida nueva, un comenzar de nuevo, y toda esa brujería queda atrás y Dios la hace una nueva criatura. ¿Será que Dios sí me puede perdonar? La respuesta es sí. Si hay arrepentimiento y un deseo de un cambio de vida, hoy Dios le puede dar salvación hasta el pecador más pecador de este planeta. Si se arrepiente, encontrará salvación en Cristo Jesús. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.